Hola gente. De nuevo el gato Chestar. Recientemente vi la película del día en que la Tierra explotó, una película de Looney Tunes 17 de abril solo en cines. Mientras tanto la comunidad de críticos de internet, todo el mundo estaba ocupado tirándole caca a la falsa Cole Black, digo, Negra Nieves, que ni con todo el hate watching que le hacen pagando legalmente por una película que todo el mundo sabe que va a ser mala, ni así se volvió rentable. ¡Gusto en la boca! O los adultos de más de 20 o 30 años peleándose porque Minecraft la película es buena o mala. Pero, casi nadie le prestó atención a el día en que la Tierra explotó 17 de abril solo en cines. Antes de comenzar a hablar de la película, quiero hacer una opinión sobre la franquicia de los Looney Tunes en general. Los Looney Tunes es una caricatura de las más importantes e influyentes de todos los tiempos, al lado de Félix el Gato, Popeye, Bob Esponja y los Simpsons, y ya se estaba desgastando, desde mucho antes, pero ahora está cada día en el olvido. Desde flanderización de personajes desde los 70, incluso antes de que la palabra flanderización existiera, reducción de presupuesto en la animación, volverse más comercial con celebridades invitadas, perdiendo parte de la esencia de lo que es un Looney Tune. Claro que tuvo un buen legado la franquicia, desde inspirar a caricaturistas a representar sus propias series, siendo los años 90 donde hubieron más series inspiradas en los Looney Tunes, pero hasta Chuck Jones les hace el feo al igual que a Space Jam. Pero a su misma vez, ya daba señales de desinspiración. A partir del 2000, fue una montaña rusa en cuanto a su control de calidad, desde hacer cortometrajes directos a vídeo con una horrible animación flash que cualquier reboot moderno de la franquicia supera, hacer caricaturas para bebitos, solo para vender juguetitos, hacer una serie de superhéroes a lo DC Comics que hasta la misma Warner Bros. Se burla de ella en cada oportunidad que vuelven a aparecer, luego volvemos a tener estándares de calidad altos, seguimos recuperando la calidad de los Looney Tunes antiguos de poco a poco. Y sí, los cortos 3D, teníamos a nuestro Coyote vs. Acme, mucho antes de que siquiera existiera. Es triste saber que la versión más recordada de la franquicia de Looney Tunes hoy en día, sea el show de los Looney Tunes, no porque la odie o la considere mala, sino porque ya muchos se han olvidado de lo más importante que fueron los Looney Tunes. ¿Todavía recuerdas cómo ser un Looney? La locura, el dinamismo, lo ácido y surreal que eran, no ser una sitcom, y la falta de identidad. Pero luego, intentaron volver a lo clásico y lo slapstick en Rabbit y Looney Tunes, que es básicamente, los episodios clásicos de los Looney Tunes, pero interpretado por una máquina procesadora, con los escritores en piloto automático, sin el humor adulto, la dirección y animación simplista básica para la época, que ni de cerca llega al nivel de frenética y dinámica que era la serie antigua, las expresiones son blandas y no son igual de graciosas, alocadas y memorables como las clásicas. En pocas palabras, es como si tomaras el reboot feo de El Pájaro Loco, y lo cambiaras a Looney Tunes. Pero luego, volvió a revivir con Looney Tunes Cartoons, volvió la violencia caricaturesca, pero más sádica que nunca, siendo incluso más violento que los Looney Tunes clásicos, pero sin escopeta. Otro defecto que le encuentro fuera del contenido gráfico, es que tiene a la peor versión de Bugs Bunny por culpa de la flanderización. Es divertido verlo molestar a Elmer cuando este lo provoca primero, pero ahora solo es un imbécil, parásito y bully sadista que se sale con las suyas casi todo el tiempo. Para luego volver a fracasar en el cine y en la televisión. Además que a partir de aquí se volvió más notorio un problema que tiene la franquicia en general, que repite las mismas rutinas, haciendo que se estancara. Y llegamos al día de hoy, con esta película. ¡Es hora de las caricaturas! Le callé el hocico a los que creían que sería una película genérica más de los Looney Tunes, pero no es así. En términos generales, la animación es destacable, para la época en la que salió, en un tiempo en que ya todo es pura animación 3D, volver la animación 2D, fue un gran acierto, ya que hace años, que son muy raras las películas para cine que la usan, cosa que ni siquiera Disney logró hacer tan exitoso. Lo único que podría estar en contra del estilo visual, son las caras exageradas. Sí, son expresivas, pero hasta cierto punto, sobreactuados, como les explico. Básicamente, como las caras que hacen los personajes en el Bob Esponja moderno, donde se deforman tanto que se sienten antinaturales, y hasta quedan casi irreconocibles, como si de Ren y Stimpy se tratara, queda bien en otras cosas.
Pero si lo que representas es una caricatura clásica de los años 30 y 40, lo hace sentir más como una caricatura moderna. El gato ladrón tenía un balance más equilibrado entre lo exagerado, caricaturesco y salirse del modelo de momentos específicos. A diferencia de otras películas basadas en spin-offs o reboots de los Looney Tunes, este no se siente como un episodio promedio alargado, que llega a ser igual, o hasta incluso inferior que la serie de donde proviene. Esta película no se siente como un episodio de Looney Tunes Cartoons promedio, esta mantiene todo lo bueno de este reboot, y algo más, esta sí le trata de dar un mayor enfoque a la historia. La relación entre Lucas y Porky en esta película se siente incluso mejor que si fuera con Bugs Bunny, ya que aquí nos dan otra perspectiva sobre Lucas y Porky, aquí nos muestran su pasado de que tuvieron un padrastro granjero y fueron hermanastros, algo que vuelve más enternecedora la película, cosa que rara vez ocurre en la franquicia de los Looney Tunes, ni siquiera Tiny Toons hace esto con sus personajes. También nos presentan el origen del tartamudeo de Porky, por culpa de un accidente ocasionado por el pato Lucas. Yo prefiero creer que este es el pasado real de Lucas y Porky, porque la primera vez en que se nos presentó esta misma oportunidad, fue desperdiciada en los pequeños Looney Tunes, porque simplemente, Porky fue relegado a personaje de fondo en canciones, volviéndolo irrelevante. Trataré de no decir tanto spoiler. Varias de mis primeras impresiones que dije en mi vídeo anterior, las sigo sosteniendo. La personalidad del pato Lucas de esta versión, intenta ser más alocada como su versión de los años 30 y 40, ya saben, el pato Lucas que tiene una risa característica y salta por todos lados, aquí era más chiflado y alocado, característica que se fue perdiendo con el tiempo, y que ninguna de las otras películas para cine de la franquicia, ninguna representa esa característica del personaje, se estancaron demasiado con el pato Lucas de los años 50 y 60. Este es el pato Lucas del legendario Tex Avery, y esta película trata de recrear lo mejor posible esta versión del personaje. Les aviso que a partir de aquí, el vídeo tendrá edición limitada, y voy a poner en su mayoría un clip acelerado de fondo, porque no tengo tiempo. Volviendo al tema de la animación, es bastante dinámica, especialmente en las escenas de acción, con movimientos de cámara impresionantes. Honestamente, nunca esperé encontrar este nivel de acción en una película de Looney Tunes, donde usualmente todo se limita a comedia. La música, en general, respeta el estilo clásico de la franquicia, con momentos emotivos bien transmitidos gracias al soundtrack. Claro, al ser una película para cine, había que incluir algo de música licenciada. No abusa de ella, pero la que más recuerdo es It's the End of the World as We Know It, sí, la misma de Chicken Little, lo que le va a pegar directo a la nostalgia a muchos. Aunque, cuando pienso en Looney Tunes, lo primero que me viene a la mente es una orquesta desquiciada, no canciones populares. Pero bueno, mejor no digo nada, porque seguro aparecerá un fan de Space Jam con todo su repertorio de canciones licenciadas memorables. Igual, esa canción sí me gustó en la escena donde la usan. Quedó perfecta. La película empieza con un flashback hermoso y emotivo, luego entra en un ritmo rápido con la clásica situación de necesitamos dinero urgente, consiguen trabajos con varios momentos tipo mi primera chamba, y de pronto, alienígenas. La historia avanza con referencias y parodias a múltiples obras de ciencia ficción, algunas ni las conozco, y sorprende con giros argumentales impredecibles, alejándose de lo que parecía una invasión alienígena genérica. El flashback del inicio sobre Lucas y Porky está bien, pero tiene un pequeño problema. Más adelante, reutilizan exactamente el mismo flashback, estilo One Piece, para rellenar tiempo. Hubiera sido mejor cortar parte de ese flashback del principio y reservarlo para más adelante, o animar una versión distinta. Repetirlo da sensación de relleno, aunque por suerte, no dura mucho. Algunos podrían criticar la falta de tensión, ya que se trata de una historia con físicas tipo Toon, lo que podría llevar a soluciones convenientes. Pero no se trata de si es fácil o no, sino de cuán creativo o ingenioso se vuelve. No es como Popeye que con espinacas hace de todo. Aquí aún tienen problemas reales. La deuda, la amenaza del asteroide y eso no se resuelve solo con lógica de caricatura. El humor representa fielmente el estilo clásico de Looney Tunes. Aunque ahora se nota una ligera infantilización, sí hubo algunos chistes de doble sentido, al menos 3 que recuerdo. Hay quien critica el slapstick como humor de pastelazo, pero eso es no entender el género. Lo que importa es la ejecución, la creatividad y el ingenio. Y esta película tiene todo eso. Gags visuales inteligentes, diálogos divertidos, caras chistosas y situaciones absurdas que funcionan.
A diferencia de Looney Tunes Cartoons, donde la violencia podía ser grotesca o hasta perturbadora a nivel uña de calamardo, aquí se reduce un poco, pero se mantiene suficiente como para seguir sintiéndose Looney Tunes. Hay un buen equilibrio entre comedia, absurdo y acción. Las escenas más graciosas para mí fueron la de la señora del café y las del alien. Además, el doblaje con Sebastián Yapur y Óscar Flores aportó modismos más universales que se entienden fácilmente y se sienten frescos, cosa que hacía décadas no pasaba. La química entre los personajes es uno de los puntos más fuertes. Lucas ya no es solo un egoísta codicioso como en las otras películas, ni un estúpido al estilo Patricio Estrella de la sexta temporada de Bob Esponja como en Looney Tunes Cartoons. Aquí tiene una evolución clara, y sí causa problemas. De todos los personajes de la película, es el personaje con mejor desarrollo. Porque, por su parte, deja de ser el sumiso de The Looney Tunes Show, o la víctima constante como en Cartoons. Ahora actúa como la voz de la razón, y se siente más equilibrado. Me encanta su relación de hermanos. Eso sí, me hubiera gustado que en una discusión, Lucas le echara en cara a Porky que él siempre lo defendió del bullying en la escuela. Hubiera sumado a ese conflicto emocional que construyen durante la película. Petunia Pig tiene una historia peculiar. Originalmente creada como el interés romántico de Porky en los años 30, y no tenía tanto una personalidad definida, su evolución en la franquicia fue mínima y muchas veces fue reducida a personaje de fondo o en Looney Tunes Cartoons donde se limitaba a ser el saco de boxeo de los escritores, exagerándole su mala suerte. Aquí se le da por fin una personalidad clara. Una científica nerd con mucha iniciativa, similar a Arenita Mejillas en Bob Esponja. Su tartamudeo ocasional está bien equilibrado y mejor que en su etapa clásica, y su química con Porky tiene una justificación real basada en similitudes de carácter y experiencias pasadas, no solo porque son cerditos. Esta es la mejor versión de Petunia hasta ahora, incluso mejor que muchas versiones de Lola Bunny, y tiene uno de los mejores rediseños junto a su versión del show de los Looney Tunes. El alienígena invasor es, posiblemente, el mejor antagonista que ha tenido una película de Looney Tunes. En anteriores filmes, los villanos eran títeres sin voluntad, ridículos sin carisma o simplemente olvidables. Aquí, este personaje tiene un giro argumental original, lejos del, soy bueno mentira soy malo o soy malo porque sí. Tiene motivaciones claras que si toman de sorpresa al espectador, es gracioso y carismático, y con un carácter explosivo que representa perfectamente a un Looney Tunes. Podría parecer que Marvin el marciano habría funcionado igual, pero su personalidad no encajaría con esta historia, por eso fue una buena decisión crear un personaje nuevo. El doblaje fue una de las razones por las que fui a verla el día del estreno. Si hubiera tenido el elenco de Looney Tunes Cartoons, probablemente ni me habría molestado. Sebastián Yapur fue brillante como Lucas, sonó fresco, enérgico y natural, demostrando todo su potencial como el personaje, no ha envejecido su voz para nada. Esta película y de nuevo en acción, son el potencial máximo del actor como el Pato Lucas. Ernesto Lezama como Porky, tuvo dificultades para adaptarse al personaje, sonaba algo suave en ocasiones, y en algunos momentos sí se quedaba ligeramente a deber en su actuación, y todo por su inactividad en el doblaje, pero poco a poco recuperó el ritmo. Su actuación fue buena y hace bien a su Porky, pero aún así, no es el potencial máximo del actor con el personaje, como si lo hizo en el primer Space Jam y en Doc Dodgers, o personajes donde lo hacía mejor como Lugosi de Bunícula o el Jonathan Testículos. Óscar Flores dio una gran voz al invasor, graciosa, dando aires de su fantasmático de Ben 10, resaltando lo cómico del personaje. Petunia fue recasteada, pero honestamente no importa tanto, hasta en inglés fue cambiada, no me molestaría si Nicole González se queda como la voz oficial. Y gracias por no meter celebridades ni influencers en el doblaje, así deberían ser todas las películas. Y sí, seguramente algunos me van a pedir mi opinión sobre el Pato Lucas culón. Si esa escena existe, Lucas busca trabajo y termina intentando ser influencer, se infla los glúteos y hace twerking, claramente como burla a los influencers. La escena es incómoda, da cringe, sobre todo si estás con niños, y claramente se nota que es el fetiche de alguien del equipo que se quería hacer una paja. Eso sí, la escena es corta, no es constante y no arruina la película, pero si fuera la Fiesta Factory, ahí sí risa y risa. La escena postcréditos me dio tristeza, porque claramente había planes para una secuela y que ahora, con el fracaso en taquilla, es casi seguro que no llegará. Literalmente fui la única persona que la vio en la sala. Ya todos se habían ido.
De hecho, en la función de estreno, solo éramos 3 personas, 2 adultos y yo. En otro Cinépolis más fino de mi ciudad había un poco más de gente, pero igual, fue deprimente ver esa falta de apoyo. El día en que la Tierra explotó es una gran película, con una mejora en sus personajes, humor fiel al legado de Looney Tunes, excelente doblaje y una animación con momentos espectaculares. A pesar de una o dos escenas incómodas, y decisiones que se pudieron pulir mejor, el resultado final es una carta de amor a los fans, y una obra mucho más creativa y divertida de lo que muchos esperaban. ¡Buen trabajo! Después de todo lo descrito en este vídeo, puedo decir con completa seguridad, que El día en que la Tierra explotó, es la mejor película de toda la franquicia de los Looney Tunes, y me hubiera encantado verla de niño. Pese a que la película de las vacaciones es el mejor especial de toda la franquicia de los Tiny Toons, como que no aprovechó todo su potencial, fuera de lo visual, son tantos personajes que no manejan bien toda la narrativa, al grado de que solo 2 de las 4 subtramas son las importantes, y las otras 2 se conectan entre sí. Ni los que pertenecen a la era clásica como las películas de los 70 al 91 son tan buenas que digamos. Son la cosa más huevona del mundo, son solo recopilaciones de los cortometrajes clásicos, con las voces redobladas en el caso del español latino, y los segmentos originales tienen animación limitada para televisión, y los personajes aunque tolerables, los personajes están flanderizados, sobre todo Lucas que se volvió más egoísta. De nuevo en acción solo la supera ligeramente en la comedia, pero en historia se siente más floja en comparación. Space Jam 2 es muy odiada, cuando la primera tampoco hace mucho la diferencia, la primera nunca fue la gran cosa y es una película decente casi rayando a lo mediocre, es un documental de Michael Jordan y un comercial alargado disfrazado de película de Looney Tunes, y solo es la mejor en doblaje. El día en que la Tierra explotó es una película divertida y entretenida para toda la familia, agradezco mucho al creador de Un Col Grande Pa por revivir a los Looney Tunes, y muy posiblemente no tengamos nada igual en la franquicia en mucho tiempo. Hice este vídeo, no porque me las quiera dar de crítico mamador con un IQ mayor al promedio, o querer ganar visitas, que si quiero, pero si fuera así, estaría criticando a Prieta Nieves y Minecraft la película como todo el mundo. Mi objetivo de este vídeo, no es reseñar o dar mi opinión de la película, sino mantener al tanto de lo que fue la franquicia entera de los Looney Tunes, y para apoyar esta película en el cine que le está yendo muy mal en taquilla. Tienen que apoyarla, porque Coyote vs Arme está a la vuelta de la esquina, Mostaza Entertainment, digo Ketchup Entertainment, la misma distribuidora de esta película, acaba de comprar las licencias de distribución. Y ojalá la gente haga suficiente ruido, para que no le vaya tan mal. Así que apresúrense a verla, nada que en 2 semanas veo la película, a la primera semana, porque no va a durar mucho en cartelera. Si pensabas ver Minecraft en el cine aunque sea por el morbo y los memes, te recomiendo ser más paciente, no se va a ir a ningún lado, ahí estará en más de 2 o 3 meses en cartelera, y ya multiplicó su inversión. Tampoco vayan a atacar a los críticos de animación por prestarle más atención a otras películas por las visitas, porque insultando a esa gente, tampoco va a solucionar el problema. Si no tienes dinero para ir al cine, usa tarjeta de crédito, o simplemente promociona la película, haz memes, comparte el tráiler latino, y este vídeo también, y así le darás más difusión. Y para concluir, el destino de los Looney Tunes está en ustedes, ya quitaron de la cartelera esta película de casi todos los cines de su país de origen, le toca a Latinoamérica salvar la película. Esto es todo, y nos veremos pronto. Se despide el gato Chestar. Deberías estar en casa viendo caricaturas.